Barcelona, 1994. Los flashes iluminan la noche frente a la cárcel Modelo. Un coche frena, se abre la puerta y baja el hombre que había sido el empresario estrella. Ahora esposado. Javier de la Rosa, el lobo de Wall Street español. Pero esta no es una historia de Hollywood. Es la historia del mayor desfalco empresarial de los 90 en Europa. Hoy en Abogánster TV, caso Kio. Poder, lujo y el desvío de casi 1.000 millones de dólares en la España del pelotazo. Pero para entender cómo llegó a prisión, tenemos que retroceder casi 50 años. Barcelona, 1947. Un bebé nace en el seno de una familia de élite. Se llama Francisco Javier de la Rosa Martí. Su padre no es un hombre cualquiera, es un abogado del Estado y empresario influyente durante el franquismo. Javier crece rodeado de privilegios pero también de expectativas. Estudia Derecho en la Universidad de Barcelona y luego un máster en Dirección de Empresas en el prestigioso IES. En 1971 inicia su carrera como banquero, primero en Banco Pastor, luego en Banco Urquijo y finalmente en Banesto. Javier es ambicioso, carismático y sabe ganarse la confianza de los poderosos. Con solo 29 años, en 1976, lo nombran director general del Banco Garriga Nogués, la filial catalana de Banesto. La prensa lo bautizó como el joven prodigio de la banca catalana. Su ascenso parecía imparable, hasta que un giro inesperado lo marcaría para siempre. 1979. Estalla uno de los primeros grandes casos de corrupción en la transición. El caso Zona Franca. El acusado no es cualquiera. Es su padre, Antonio de la Rosa, acusado de desfalcar más de 1.000 millones de pesetas como delegado de Hacienda. Pero antes de que comience el juicio, huye de España. De un plumazo, Javier pasa de ser el banquero estrella, a ser el hijo del corrupto fugado. Muchos se habrían apartado de los focos. Javier hizo lo contrario. Desde su despacho firmaba préstamos millonarios, cerraba operaciones de alto riesgo y hacía crecer el banco a un ritmo frenético. Y su ambición no conocía límites. Cada triunfo lo empujaba a un riesgo mayor. 7 años después, en 1986, llega otro golpe inesperado. Los auditores revisan los libros del banco y encuentran un agujero de más de 40.000 millones de pesetas. La noticia explota en la prensa y el joven prodigio de la banca pasa a ser el hombre en el ojo del huracán. Y presenta su dimisión. Muchos pensaron que estaba acabado. Pero su mejor jugada estaba aún por llegar. España estaba entrando en la época del pelotazo bajo el gobierno socialista de Felipe González. Privatizaciones, dinero fácil y modernización acelerada. Y entonces aparece Kio, el Kuwait Investment Office, uno de los fondos soberanos más ricos del mundo. Quiere diversificar su fortuna y mira hacia Europa. Ponen la mira en Torras. Una papelera de toda la vida, en suspensión de pagos. 1986. Kio compra el 25%. Planea reflotarla y convertirla en un imperio. Solo falta la última pieza del tablero, alguien que mueva los hilos en España. Y ese alguien tiene nombre y apellido, Javier de la Rosa. El banquero caído está de regreso y esta vez viene con poder casi ilimitado, y la ambición intacta. Torras se convierte en una máquina de comprar empresas, químicas, inmobiliarias, medios de comunicación y filiales en toda Europa. Pasa de ser una papelera provinciana a un gigante industrial. La Bolsa de Madrid celebra cada movimiento y las acciones se disparan. La prensa lo bautiza como el Milagro Torras. Pero en la sombra, De la Rosa ya había ejecutado su primer gran golpe. 1987. Torras vende Ixa, una de las mayores papeleras de Cataluña, a su filial Impaxa por 1.900 millones de pesetas. Era la joya de la corona y parecía garantizar el futuro de Impaxa. Poco después, Impaxa sale a bolsa. Torras mantiene el control y obtiene liquidez. Los pequeños accionistas creen que han hecho el negocio de su vida. Pero había un plan oculto. Documentos internos revelan que el objetivo era claro: si Ixa se vendía con plusvalías, los minoritarios no verían un duro. Junio de 1988.
IXA se vende a Croesus, sociedad en Gibraltar vinculada a De la Rosa, por 4.200 millones de pesetas. Croesus revende a la sociedad holandesa Doferas y esta al grupo irlandés Jefferson Smurfit, por casi 12.000 millones. Un pelotazo de manual, casi 8.000 millones en plusvalías. Pero estas no llegan ni a Torras ni a los accionistas de Impaxa. El dinero se esfuma en una telaraña de sociedades fantasma y cuentas en el extranjero. Mientras tanto, Javier de la Rosa vive su apogeo, es el yuppie por excelencia de la España del pelotazo. Veranos en Ibiza con la Beautiful People, cenas con aristócratas y portadas de revista. ¿Y su juguete favorito? El yate Blue Layer, 2.000 millones de pesetas flotando en el puerto de Barcelona. Allí se cerraban tratos y fiestas que duraban hasta que salía el sol. Parecía imparable, hasta que un dictador a 5.000 kilómetros trastocó sus planes. Agosto de 1990. Saddam Hussein invade Kuwait. Empieza la guerra del Golfo. Las exportaciones de petróleo se detienen y Kuwait pierde miles de millones. El dinero ya no es para comprar empresas, sino para financiar la guerra y el exilio. De repente, los kuwaitíes miran con lupa cada inversión. Algo en las cuentas de Torras no cuadra. Barcelona, junio de 1992. Apenas un mes antes de la inauguración de los Juegos, empieza la cuenta atrás. Javier abandona la vicepresidencia y vende sus últimas acciones en Grupo Torras. Tras su salida, todo empieza a desmoronarse. Aircross y CESA suspenden pagos en julio. Bures cae en septiembre. El 4 de diciembre, Grupo Torras solicita la mayor suspensión de pagos en la historia de España. Y una semana después le siguieron Prima Inmobiliaria y Urbanor. En 2 semanas el agujero reconocido ya rozaba los 600.000 millones. La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede vaciar un grupo de casi 1.000 millones de dólares sin que nadie lo note durante años? La respuesta es simple: talento para la ingeniería financiera, cero escrúpulos y un fondo soberano que confía ciegamente en ti. Empiezan a seguir la pista del dinero, y lo que encuentran es un manual de saqueo en 4 pasos. Paso 1. Sociedades fantasma, Warbase, PIN 5, Philby. Nombres que parecen villanos de cómic, pero eran buzones en paraísos fiscales. Sin oficinas, sin empleados, solo una cuenta esperando dinero. Paso 2. Préstamos fantasma. 1990, PIN 5. Sociedad pantalla controlada por De la Rosa, consigue un préstamo de 300 millones de dólares usando como aval el dinero de Torras. El dinero no tarda en desaparecer, y cuando llega el momento de devolverlo, la caja está vacía. El banco ejecuta la garantía y Torras pierde 300 millones de golpe. Paso 3. Facturas inventadas. Para tapar el agujero, se crean gastos ficticios, millones en asesorías y estudios de mercado pagados a empresas sin empleados. Sobre el papel, el dinero se ha gastado. En realidad, ha desaparecido. Paso 4. La gran cortina de humo. Cuando Kuwait exige explicaciones, el equipo de la Rosa responde con una jugada maestra. Aparentan una ampliación de capital en Torras, y los kuwaitíes respiran aliviados. Pero el dinero nunca llega. Es todo un truco contable. Por fuera, Torras era el orgullo de la modernización española. Por dentro, lo estaban saqueando. Empiezan a tirar del hilo. Cada transferencia, cada sociedad pantalla, cada préstamo sospechoso. Y el mapa que dibujan es tan inquietante que congela a medio país. Políticos, nobles y miembros del círculo de poder de la España de los 90. ¿Destino final del dinero? Suiza, Bankers Trust, Ginebra. Allí no había nombres, solo claves. Stuart 130.900. La cuenta personal de Javier de la Rosa. Falcon. La de Juan José Folchi, su mano derecha y exdiputado de Alianza Popular. ¿Y a quién se pagó? Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador del rey Juan Carlos. 80 millones de dólares. Jaume Camp Rovira, diputado de CiU. 3 cuentas suizas recibiendo transferencias. Enrique Sarasola, amigo íntimo de Felipe González. 1,1 millones de dólares. Grupo Torras había dejado de ser un conglomerado industrial.
para convertirse en un cajero automático para financiar favores, lealtades y silencios. La estrepitosa quiebra pone a Javier en la mira. La prensa arde y los trabajadores protestan en la calle. Pero Javier no se esconde, no huye como su padre, contraataca. 1993, mientras Kio redacta la primera querella. Javier presenta su gran regreso, Gran Tibidabo, un proyecto de parques de atracciones que promete revolucionar Barcelona. Miles de pequeños ahorradores compran acciones. Mientras tanto, en los despachos de la Audiencia Nacional, la tensión crece. La querella de Kio es rechazada hasta 4 veces. Parecía que el caso Kio iba a enterrarse antes de empezar. ¿Mano negra? Febrero de 1994. El tribunal admite a trámite la querella. Pero justo cuando parecía que la justicia por fin avanzaba, un nuevo terremoto estaba a punto de sacudir la vida de Javier de la Rosa. Tras apenas un año, Gran Tibidabo se declara en quiebra. 26.000 inversores lo pierden todo. Y un juez ordena prisión preventiva. Javier de la Rosa entra en la cárcel Modelo de Barcelona. Una foto robada unos días después lo muestra comiendo un bocadillo en su celda. Es portada de El País. La imagen de la caída, pero tras 5 meses, sale bajo fianza, aunque el verdadero infierno estaba por empezar. 1996. La jueza Teresa Palacios toma las riendas de la macrocausa. Divide el caso en 4 piezas. Durante 3 años interroga a más de 100 testigos y revisa miles de documentos. La prensa lo llama el mayor fraude empresarial de Europa. 1998. Nuevo golpe. Prisión preventiva para De la Rosa, acusado de desviar más de 21.000 millones de pesetas de Kio a cuentas suizas. Pasa casi un año en prisión antes de salir bajo fianza. 2000. Las cámaras se agolpan en la Audiencia de Barcelona. Es la hora de la primera sentencia del caso Kio. Pero lo que se anuncia dentro del tribunal va a indignar a media España. De la Rosa es condenado a solo 4 meses de arresto, y absuelto de falsedad documental por prescripción. Para la opinión pública, otro episodio de impunidad. El hombre que había vaciado un grupo de casi 1.000 millones de dólares seguía comiendo en los mejores restaurantes de Barcelona. 2002. Por fin llega el golpe que muchos esperaban. El Tribunal Supremo endurece la condena, 1 año y 8 meses de prisión por falsedad documental y estafa. Los jueces acreditan que en 1992 falsificó cartas del jeque Al-Sabah para simular que podía quedarse con más de 300 millones de euros. Esta vez no hay escapatoria. En noviembre entra de nuevo en la cárcel de Brians. Diciembre 2002. Sentencia de la pieza Warbase. Se prueba que se desviaron más de 11 millones de euros mediante contratos ficticios. Parte del dinero fue a parar a Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del rey Juan Carlos. De la Rosa recibe 5 años y medio de cárcel pero recurre al Supremo. A finales de 2003, obtiene libertad condicional al haber cumplido las 3/4 partes de su primera condena y alegar problemas de salud. Aunque le dura poco la alegría. Febrero de 2004. El Supremo confirma la condena. De la Rosa ingresa en Alcalá Meco, donde comparte módulo con Mario Conde, otro símbolo caído de la España del pelotazo. Ese mismo año, nueva condena, 3 años de prisión por la operación Ixa-Impaxa. 2006. Llega la pieza principal, PIN 5, el préstamo fantasma de 300 millones. 5 años y 2 meses de prisión. 2007. El Supremo eleva la condena a 6 años. De la Rosa entra en la cárcel de Figueres. Empieza un desfile de permisos, regresos y titulares. 2008. 3 años más de prisión por el caso Gran Tibidabo, apropiación indebida de 68 millones de euros de pequeños ahorradores. Y poco después, 4 años y 8 meses por la pieza Croesus. 2009. El Supremo anuló esa condena y lo absolvió porque los hechos estaban prescritos, habían pasado más de 15 años desde que se cometieron. La justicia llegó tarde, otra vez. El agujero que dejó el grupo Torras supera cualquier sentencia. Más de 500.000 millones de pesetas en pérdidas y miles de trabajadores en la calle.
La justicia solo pudo probar 375 millones de euros desviados, pero Kio sospecha que la cifra real rozó los 1.000 millones de dólares. El caso Kio no fue solo un escándalo financiero. Fue el espejo de una época, la España que se modernizaba y se vendía al mejor postor. Para los cubaitíes, la mayor estafa sufrida en el extranjero. Para los españoles, un recordatorio. Cuando hay miles de millones en juego, la línea entre genio financiero y delincuente puede ser tan fina como la firma en un contrato. De la Rosa cumplió mucho menos tiempo de los 19 años y 2 meses que sumaban sus condenas. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Fue Javier de la Rosa el gran cerebro que robó a todo un país? ¿O solo el chivo expiatorio de un juego de poder en el que políticos, banqueros y reyes siempre ganan? Ayúdame suscribiéndote al canal para no perderte ninguna de mis historias. Nos vemos la próxima semana.